Cuando apenas estamos iniciando nuestro camino de inversionista, podemos empezar a sentir muchísimos tipos de sensaciones. Sensaciones de emoción, satisfacción, optimismo y muchísimo orgullo de nosotros mismos, ya que estamos tomando los pasos correctos para construir un patrimonio a muy largo plazo. Pero también podemos estar sintiendo sensaciones no tan positivas, sensaciones como de incertidumbre o incluso de miedo al pensar que a lo mejor no tomamos las mejores decisiones de inversión, y sobre todo este tipo de emociones no tan positivas es mucho más probable que las empezamos a sentir cuando no tenemos una muy buena gestión de nuestras finanzas personales y cuando a lo mejor todavía tenemos muchas obligaciones o muchas deudas que realmente nos están arrastrando, nos están deteniendo a lograr esas metas de inversión. Así que en este video vamos a estar explorando si realmente vale la pena invertir incluso antes de pagar todas esas deudas y obligaciones, o si deberías enfocarte primeramente en pagarlas para que de esa manera empieces a sentir muchísima más libertad, mucha más flexibilidad y puedas lograr todos tus objetivos de inversión a largo plazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le va a ser muy útil. Y definitivamente hoy en día muchas más personas tienen esa preocupación de generar un patrimonio a largo plazo y quieren empezar a ahorrar mucho dinero, pero también hacerlo crecer con el tiempo, pero en ocasiones no saben ni siquiera cómo empezar a hacerlo. Afortunadamente ya hoy en día, con tanta información que existe en las redes sociales, es mucho más sencillo hacerlo y ya podemos tener una idea mucho más concreta y mucho más construida de cómo podemos llegar a esos objetivos de inversión y generación de patrimonio. Pero debemos de entender que incluso antes de tener la idea de invertir, tenemos que tener una muy buena gestión de nuestras finanzas personales para que de esa manera tengamos un muy buen sustento y buen fundamento para que en caso de que tengamos obligaciones o deudas sean controladas, y en caso de que nosotros tengamos una buena gestión, incluso podamos atacar estas obligaciones o deudas primeramente para que después ya tengamos muchísima más flexibilidad de inversión en todo momento. Y el tener una muy buena gestión de nuestras obligaciones y de nuestras deudas definitivamente puede generar impactos muy positivos en nuestra persona, ya sea mentales, físicos y obviamente económicos. Cuando nosotros tenemos una muy buena gestión de nuestras deudas, eso nos permite tener y tomar mejores decisiones, ya sea para generar mayor patrimonio, ya sea para sentirnos mucho más flexibles y no sentir esa presión de que tenemos que tener esas obligaciones o tenemos que estar pagándole a alguien más para que nosotros estemos completamente bien financieramente hablando. Y vivir sin deuda incluso podría estar proporcionándonos oportunidades que antes pensábamos que nunca iban a existir en nuestra vida. Y definitivamente también tenemos que estar pensando que no toda la deuda es mala. Hay deuda que puede ser bastante buena, pero si nosotros tenemos una muy buena gestión de ella, también nos puede proporcionar muchos beneficios a muy largo plazo, e incluso podemos estar viviendo con este tipo de deuda durante toda nuestra vida sin que nos afecte financieramente. Pero por el otro lado también tenemos a las inversiones, que realmente estas nos pueden ayudar a llegar a nuestros objetivos de inversión y generar un gran patrimonio a muy largo plazo. Podríamos estar incluso adquiriendo activos que se estén apreciando en valor en un futuro, pero también estén generando flujos de efectivos positivos en perpetuidad, y de esta manera podríamos tener muchísima más flexibilidad financiera. Definitivamente los activos o las inversiones pueden ayudarnos a lograr nuestros objetivos de una manera súper acelerada, y eso es lo que todos deberíamos estar enfocándonos en hacer. Pero, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? ¿Pagar deuda o invertir nuestro dinero? Y esta es una pregunta muy interesante, porque no es una pregunta que se puede responder con una respuesta muy específica, y depende completamente de nuestras metas, objetivos, perfil de inversionista y las deudas que nosotros podríamos estar teniendo. ¿Cuáles son las tasas de intereses que nos van a estar cobrando mes con mes, año con año? Y también tenemos que estar comparándolas con las inversiones que nosotros podemos adquirir y qué rendimientos estas nos pueden estar proporcionando de una manera anualizada. Pero una manera que nos puede ayudar enormemente a saber qué es lo que realmente nos conviene, ya sea invertir o pagar la deuda, es separar y definir la deuda mala de la deuda buena. La deuda mala prácticamente es toda aquella deuda u obligación que no nos va a estar generando un valor patrimonial a largo plazo y simplemente nos van a estar deteniendo o frenando a llegar a nuestros objetivos financieros. Generalmente toda esta deuda mala tiene altas tasas de intereses, por lo que vamos a estar pagando muchísimo dinero si nosotros no tenemos buen control de ellas o simplemente dejamos
que crezcan con el tiempo. Y generalmente todas estas deudas malas, realmente todas estas tasas de intereses van a superar por mucho a cualquier tipo de rendimiento que nosotros podamos obtener de manera garantizada en cualquier inversión que nosotros podamos adquirir. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y toda esta deuda mala principalmente van a ser tarjetas de crédito que nos van a estar cobrando muchísimos intereses si nosotros no estamos liquidando la deuda mes con mes. Altas tasas de intereses o ese costo anual total de un 70%, 80%, 90% o incluso un 100%, que realmente es ridículo y no vale la pena tener este tipo de deudas y es muy mala. También podemos estar incluso considerando todos esos créditos educativos que nos están cobrando muchísimos intereses e incluso podremos estar pagándolos durante muchísimos años y esto es muy malo. O también ese tipo de crédito automotriz que nosotros podremos estar adquiriendo para comprar un automóvil, porque esto es muy malo, ya que un automóvil se le puede considerar como un activo depreciable o prácticamente un pasivo que realmente no nos está generando ningún valor y al contrario, cuando nosotros lo sacamos de agencia, cuando lo compramos nuevo, simplemente se va a depreciar en un 30 o 40%, así que vamos a estar perdiendo muchísimo dinero y aparte vamos a estar pagando intereses mes con mes. Y todas estas deudas muy malas, realmente debemos de darles prioridad en pagarlas o incluso tener una muy buena gestión de ellas. Y preferible sería incluso evitarlas. De esta manera ya no tendremos que tener ese problema o esa presión de que vamos a estar pagando más dinero y no vamos a estar creciendo nuestro patrimonio. Así que hay que darles prioridad sobre las inversiones sin lugar a dudas. Y además de ello, cuando nosotros estamos pagando este tipo de deudas y estamos liquidándolas, realmente vamos a tener un rendimiento garantizado, ya que nos vamos a estar ahorrando todos esos intereses si empezamos a abonar a capital y empezamos a acelerar el pago de la liquidación de este tipo de deudas. Pero ¿qué pasa con la deuda buena? Bueno, la deuda buena es aquella deuda que nosotros podemos estar controlando y gestionando para lograr un objetivo en un determinado momento. Y esto estaríamos buscando incluso un beneficio adicional a todos los intereses que vamos a estar pagando en un momento determinado o en total. Esta deuda buena generalmente no tiene tasas de intereses tan elevadas como la deuda mala y nosotros podemos incluso estar gestionándolo de una muy buena manera. Comprar una casa o una propiedad puede ser un excelente ejemplo de una deuda buena, en donde nosotros simplemente estamos adquiriéndola para empezar a incrementar nuestro patrimonio a muy largo plazo. Y también incluso si decidimos comprar o adquirir una propiedad para rentarla, esta nos va a ocasionar que incluso el pago de rentas que vamos a estar recibiendo nos ayude a pagar la deuda mes con mes, por lo que es bastante interesante. Y además de ello, las propiedades generalmente se empiezan a apreciar de valor en un largo tiempo. Así que esto nos puede ayudar muchísimo a obtener un gran patrimonio utilizando la deuda o el apalancamiento. También incluso podremos estar utilizando este tipo de apalancamientos para incrementar nuestro capital y además de eso empezar a catapultar negocios o emprendimientos que nosotros tengamos. De esa manera empecemos a generar mayor beneficio y esto puede ser una muy buena manera de utilizar la deuda. Pero hay que tener muchísimo cuidado también que no toda la deuda buena realmente va a ser tan buena como pensamos. Tenemos que saber exactamente cuál es nuestra condición económica y cuál es la condición económica de nuestro país. Lamentablemente aquí en México no todas las tasas de intereses, ya sea para adquirir un crédito hipotecario o un préstamo personal para empezar a mejorar tu negocio, tienen tasas de intereses bajas o relativamente bajas a comparación de Estados Unidos u otros países. Así que hay que tener muchísimo cuidado y no porque simplemente estás adquiriendo un activo va a ser una buena inversión o va a ser un buen apalancamiento o una buena deuda. Tenemos que hacer siempre un análisis muy profundo para realmente saber si nos conviene adquirir este tipo de deudas o no. Y ya dependiendo de la decisión que tomes de ya sea liquidar la deuda o utilizarla para beneficiarte y empezar a crecer aún más tu patrimonio, también tenemos que ya estar tomando las decisiones correctas de inversiones, ya sea para que nuestro dinero incremente aún más o se empiece a acelerar aún más. Nosotros podemos estar utilizando diferentes tipos de instrumentos financieros y no todos los instrumentos financieros se adecúan correctamente a nuestras necesidades. No todos los instrumentos financieros son para todos nosotros y debemos realmente analizar cuáles son los que mejor se alinean con nuestros objetivos de inversión a muy largo plazo y de esa manera vamos a elegir los mejores. Pero también es sumamente primordial tener ciertos tipos de protecciones en caso de que exista una eventualidad o un percance en cualquier momento y nosotros podamos solucionar o solventar este tipo de problemas. Así que realmente es muy recomendable tener un fondo de emergencias de entre 3 a 6 meses de todos nuestros gastos mensuales. De esa manera, en caso de que exista algún percance, nosotros podamos utilizar este dinero para solventar o solucionar este problema sin que nos afecten en pagar las deudas o en invertir nuestro dinero. Y posterior a ello ya podrías estar considerando invertir en instrumentos financieros que son mucho más simples o más sencillos de entender. Instrumentos financieros o inversiones como renta fija, bonos gubernamentales o incluso SOFIPOS, en donde sí, probablemente nos estén ofreciendo buenos rendimientos o esos rendimientos que nos están prometiendo algún otro tipo de inversiones de un 10, 20, 30%, porque son mucho más seguros y son rendimientos
rendimientos que son bastante garantizados. Pero ya cuando nosotros empecemos a entender este tipo de inversiones, ya posterior a ello ya podríamos estar considerando invertir en otro tipo de inversiones mucho más complejas. Inversiones mucho más sofisticadas como invertir en acciones o en ETFs en la bolsa de valores, fibras o incluso un poco más especulativas o más de riesgo como algunas fintechs o incluso criptomonedas. De esa manera ya podrías estar construyendo tu portafolio mucho más robusto, mucho más complejo, mucho más interesante para que de esa manera a largo plazo ya podamos construir un patrimonio muy bueno. Y con las inversiones realmente no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, pero definitivamente las inversiones es la manera más sostenible y más segura de generar patrimonio a muy largo plazo. Pero siempre tenemos que estar cuidando esas deudas, esas obligaciones buenas o malas, y ya dependiendo de nuestra situación tenemos que atacarlas primero para eliminarlas y así tengamos mucha más flexibilidad para poder invertir nuestro dinero y crecer nuestro patrimonio a muy largo plazo. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le va a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.